En primer lugar, disculpas, lo siento mucho por haber llegado tarde. La vida de una concejala es intensa y yo hago campaña cuando salgo del trabajo, así que lo siento, me ha pillado un atasco y lo lamento, trato de ser puntual, pero hoy no me ha salido. Bueno, muy buenas tardes, como decía, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí hoy. Yo, no lo hemos hablado previamente, Germán y yo, pero recupero una parte de las reflexiones que él ha puesto encima de la mesa y lo hago desde la perspectiva de lo que ha sido mi vida en este último año, que es desde el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es una cosa que a veces digo y todavía no termino de creerme, como creo que le pasa fundamentalmente al Partido Popular, que de vez en cuando se levantan y todavía se sienten en una pesadilla. Yo no me siento en una pesadilla, pero en fin, ha sido un cambio de vida importante y una vida, un año que hacemos ahora. Estamos muy cerca del primer aniversario en el que hemos aprendido muchísimas cosas que a mí me son útiles para pensar esta campaña y para pensar las semanas que tenemos por delante. Se repiten ahora, como se repetían en la campaña de esas elecciones autonómicas y municipales, en las que un conjunto de ciudadanas y ciudadanos normales, una jueza, activistas, parados, trabajadores, profesionales, nos juntamos en candidaturas de Unidad Popular y no solo nos fue muy bien, sino que ganamos los ayuntamientos de las principales ciudades de nuestro país. En ese primer paso del cambio que tuvo una primera oleada en mayo del año pasado y que claramente tiene esta segunda el 26 de junio de este año. Y este ha sido un año muy intenso en el que hemos aprendido muchas cosas que, como digo, me resultan útiles y me gustaría compartirlas con vosotros para pensar lo que tenemos por delante. Porque las palabras que se nos dicen y las críticas que se nos hacen y los mantras que se repiten en las tertulias y en los titulares son bastante parecidas. Llevan de hecho siendo parecidas desde el nacimiento de Podemos, pero se recrudecen, se hacen más fuertes cuando nos acercamos a las campañas. Y se repiten siempre igual y son siempre igual de falsas. Y esto lo intuíamos desde antes, pero yo creo poder afirmar que ahora que estoy dentro, que ese paso se ha producido ya, que ya forma parte del escenario político normal, el que existan en los gobiernos de las principales ciudades del país candidaturas de cambio que están cambiando sus ciudades, pues ahora lo puedo afirmar, creo, con más rotundidad, más allá de la intuición política que teníamos antes. La primera de las cosas que se repiten y que efectivamente hacía referencia a Germán también, tiene que ver con esta idea de que todo el que entra en política, o todo el que entra en una institución, o todo el que tiene poder y pasa a entrar en un gobierno, se convierte en casta, ¿no? Nosotros decimos mucho ahora, ¿no? Y somos muy puros y decimos que somos diferentes, pero lo que va a suceder cuando lleguemos al gobierno de España es que nos vamos a convertir en lo mismo que son ellos, ¿no? En lo mismo y en la misma forma de comportarse que ha tenido el Partido Popular y, hay que decirlo también a veces, el Partido Socialista durante los últimos años. Que entonces, cuando uno está fuera, critica mucho y va en metro, pero en cuanto llega adentro, coge el coche oficial y no se baja. Bueno, esto, como digo, podríamos intuir que no era cierto, pero yo hoy puedo afirmar, como concejala de un gobierno de una ciudad no menor, digamos, la capital de España, que esto no es cierto. Que cuando uno entra en las instituciones, más aún que cuando uno gobierna, puede, y es una cuestión de decisión política, puede elegir cómo se sigue comportando y puede elegir cómo ejerce su cargo. Y que por lo tanto, desde hace un año, en las principales ciudades de nuestro país, ya desde hace un año, las personas que gobiernan son personas que tienen sueldos razonables, que se parecen a los de la mayoría de la población. Y todos los que gobernamos en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Zaragoza, en Ferrol, en Coruña, en Santiago y en otras muchas ciudades donde hay gobiernos de cambio, somos personas que tenemos un sueldo, 3 salarios mínimos interprofesionales, que es lo que dicta el Código Ético de Podemos. Y esto parece una cuestión simbólica, pero no lo es, porque cuando uno gestiona es muy importante qué forma de relación mantiene con las condiciones de vida de la gente que hay a su alrededor. Igual que es muy importante, por ejemplo, y también somos una demostración de que las cosas se pueden hacer de otra manera, igual que es muy importante usar los servicios públicos, como decía antes, ¿no? En cuanto lleguéis os subiréis al coche oficial. Pues llevamos un año de gobierno en la ciudad de Madrid y la alcaldesa va todos los días en metro a su trabajo.
Y esto no es una cuestión de campaña electoral, esto no es un lema, esto no es un panfleto en el que queremos convencer a la gente, esto es una realidad hoy, es una realidad que demuestra que la idea de que cuando uno llega dentro automáticamente se convierte en casta, porque el problema es la institución, es falsa, y es una idea que está repetida para justificar los atropellos y los privilegios que durante muchísimos años unos señores muy serios, muy expertos y con muchas corbatas, aunque ayer dije lo de corbatas en un acto y un señor se enfadó y me dijo que él también llevaba corbata y que no era corrupto, así que nadie se ofenda cuando digo lo de las corbatas, pero yo lo utilizo como ejemplo del prototipo, digamos, de señor político profesional, pues que estos señores elegían sus privilegios, elegían una vida separada de la del resto de la gente, elegían acudir a la sanidad privada o llevar a sus hijos a los colegios privados, y por eso precisamente no tenían ningún empacho ni ningún miedo en recortar la sanidad pública o la educación pública, sencillamente porque no la utilizaban, ¿no? Igual que sucedía con el transporte público. ¿Qué sucede desde que estamos en los ayuntamientos las candidaturas de cambio? Que seguimos siendo ciudadanos y ciudadanas normales, que hacemos vidas normales en nuestros barrios, que seguimos yendo a los mismos bares, a las mismas tiendas, utilizando el transporte público y los servicios públicos, y eso afecta a la forma de gestionar. Y es un ejemplo de que lo que hemos hecho en los ayuntamientos vamos a hacerlo también en el Estado, y que por tanto la crítica de que nos vamos a convertir en lo mismo es hoy falsa. La segunda de las cosas está relacionada con esto, y no es menor, teniendo en cuenta lo que ha vivido no solo nuestro país, sino nuestra comunidad. La segunda de las cosas, y hacía referencia también Germán, tiene que ver con esto de que cuando uno está fuera lo critica, ¿no? y hace críticas, y investiga, y señala, y se queja, pero cuando luego uno entra dentro, al final se acaba convirtiendo en un corrupto también, ¿no? Y esto se repite también. Ah, estáis limpios porque todavía no habéis llegado a gestionar. Estáis limpios porque no habéis tocado dinero. Estáis limpios porque no habéis tocado poder. Bueno, pues esto es falso. Y es triste, y dice mucho de la situación de nuestro país, que nos tengamos que enorgullecer de esto, pero podemos afirmar que es el primer año en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, en Cádiz, en Zaragoza, en Ferrol, en Coruña, en Santiago, que ninguno de los concejales ni de los cargos públicos ha utilizado el dinero de todos para enriquecer a sus amigos, ni para llevarse ni un solo euro al bolsillo propio. Y esto es también es triste, como digo, porque no debería ser objeto de mérito ni de orgullo, debería ser el sentido común del que gestiona lo que es de todos. No lo ha sido así en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Valencia, ni en el conjunto de nuestro país, y sí es así desde hace un año, y desde que esas candidaturas de inexpertos políticos no profesionales gestionamos el dinero. Luego hay otra cuestión que también es muy recurrente, de hecho diría que en estas semanas es la más recurrente, ¿no? De hecho hasta nuestros, no sé cómo definirlos, también el PSOE nos lo dice, que es que no hay dinero, y que tenemos buenas ideas, que lo que decimos suena bien, que sería muy bonito poder hacerlo, pero el problema es que no hay dinero. No hay dinero porque tenemos déficit, no hay dinero porque tenemos a la troika, no hay dinero porque tenemos deuda, y no hay dinero porque no hay dinero. Y por lo tanto, las mejoras de servicios sociales que proponemos no se pueden hacer. Bueno, yo os voy a poner un ejemplo, que es el del Ayuntamiento de Madrid, que es un ejemplo que conozco de cerca y del que puedo hablar con mucho conocimiento de los hechos. La ciudad de Madrid tiene una deuda de 5.000 millones de euros, de hecho es una de las ciudades más endeudadas de Europa. Es decir, no está en una situación financiera boyante, no hemos llegado a un sitio donde lo habían gestionado todo genial y tenemos un montón de dinero para gastarnos en cosas interesantes. No, tenemos una deuda de 5.000 millones de euros que los expertos gestores, que saben muchísimo, nos dejaron de regalo en los últimos años. Y no tenemos impuestos fundamentales como tiene un Estado. Tenemos algunos impuestos, el fundamental, que es el IBI, el que pagamos todos por nuestras casas, y algunas tasas municipales. O sea, tenemos una situación de partida mala, deuda, y unos recursos para gestionarlo limitados. Bueno, ¿qué hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid? Le hemos bajado los impuestos, el IBI por nuestras casas, a todos los madrileños, sin excepción. Le hemos bajado los impuestos al 99% de los comercios, de las tiendas, de los negocios, de las fábricas y de las oficinas. Al 99%. Se los hemos subido a un poco menos del 1%, que son 6.000 recibos en toda la ciudad de Madrid.
¿Y qué ha sucedido con esta pequeña operación contable? Que tenemos 30 millones de euros más para gastar en políticas sociales en el Ayuntamiento de Madrid. Es un ejemplo pequeño, pero creo que es un ejemplo que demuestra bien, que ilustra bien, que cuando uno tiene la voluntad política, en primer lugar, de redistribuir la riqueza y de pedirle un esfuerzo mayor a quien más tiene y de reducir los esfuerzos de quien más lo necesita, puede hacerlo. Puede hacerlo cuando tiene un gobierno y tiene la voluntad de hacerlo. El problema es que no lo han tenido durante muchos años y que el peso de la presión fiscal en nuestro país recae fundamentalmente sobre la gente trabajadora y no sobre los que se llevan el dinero a Suiza y los que tienen grandes cuentas en Panamá. Eso es lo que nosotros desde el Ayuntamiento, desde el de Madrid que se conozca cerca, pero desde el que sé que se ha hecho similar en muchas otras ciudades del Estado, es un ejemplo de que el argumento de que no hay dinero es falso. Que el dinero existe, que igual que Madrid es una ciudad rica, España es un país rico, y que lo fundamental cuando uno tiene delante una sociedad rica y con muchas necesidades es buscar la forma de equilibrar los esfuerzos y equilibrar la riqueza, que es lo que debe hacer, creo, un gobierno responsable. Si lo hemos hecho desde una institución limitada, como es el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué no se podrá hacer cuando uno tenga un Consejo de Ministros para regular un IRPF que grave a los que más tienen, o un Consejo de Ministros que luche contra el fraude fiscal? Por ejemplo, nosotros no teníamos fraude fiscal, pero teníamos una cosa muy graciosa, que era que los edificios de patrimonio histórico, que no pagan IBI, no pagaban IBI aunque hicieran negocios. ¿Y qué sucedía con esto? Que ni el Palace ni el RIF pagaban impuestos en la ciudad de Madrid, que eran dos instituciones muy legítimas, pero bueno, que como todo hijo de vecino, digo yo, que dado que hacen caja tendrán que pagar sus impuestos, pues no los pagaban. Era una especie, no de fraude fiscal, pero en fin, de beneficio para privilegiados, porque si no que me cuenten a mí qué es el Palace o qué es el RIF, ¿no? Pues cuando uno tiene la voluntad de hacerlo, lógicamente el Palace y el RIF se quejaron un poquito, pero con ese dinero extra pues podemos pagar más políticas sociales, que son las que necesita la ciudad de Madrid. También sobre esto hay una cuestión que se repite mucho ahora, y también tiene que ver con el dinero, y que es la tarea fundamental de un gobierno municipal o de cualquier gobierno, que es establecer las prioridades y dirigir los recursos y los esfuerzos en lo que uno considera las prioridades políticas. En el Ayuntamiento de Madrid se pagaba, durante 2 años, se dedicaba 1 de cada 3 euros del presupuesto municipal a pagar la deuda de Madrid. 1 de cada 3. En el año 2013 y en el año 2014, es decir, cuando las tasas de pobreza se disparaban en la ciudad, cuando los desahucios eran el pan nuestro de cada día y cuando el paro y la precariedad eran también el escenario normal de trabajo en la ciudad, o de no trabajo. Y con ese escenario, 1 de cada 3 euros se dedicaba a pagar a bancos que con mejor o peor fe habían hecho negocio con la deuda de la ciudad de Madrid. Y claro, se decía que esto era lo único que se podía hacer. No. Es un no que es muy sencillo y muy sincero y muy de perogrullo, pero que también hay que decirlo con firmeza. No es verdad que eso sea lo único que se puede hacer. Uno puede, de hecho, como estamos haciendo nosotros, seguir pagando la deuda, es una deuda grande que queremos que se liquide, pero ponerla en una escala de prioridades secundaria, sino terciaria. Uno puede seguir pagando la deuda, pero decidir que lo fundamental del uso del dinero público tiene que ver con aumentar las becas comedor, porque hay 15.000 niños en la ciudad de Madrid que no comen bien, y por lo tanto la prioridad es que esos niños y todas las niñas de Madrid coman bien. Y eso es una decisión política. Es una decisión política que nos preocupe más que existan en mi ciudad, pero estoy segura de que aquí también es un problema habitual, que existan muchísimos edificios antiguos donde la gente está encerrada porque no tienen ascensores, y la gente mayor que va en silla de ruedas o que camina mal no puede salir de su casa. Oigan, no puede salir de su casa. ¿Cómo no va a ser una prioridad que en cada casa de la ciudad de Madrid, de cualquier ciudad en el siglo XXI, en la Unión Europea, que en cada casa exista un ascensor para que el derecho constitucional a poder moverse exista y esté garantizado por la institución? Pues eso es una decisión de política, eso es una decisión de prioridades, y es elegir si te interesa más seguir las presiones de los bancos y los especuladores o seguir y cumplir las necesidades que la gente de la ciudad necesita. Y es una decisión política que se puede hacer con un ejercicio sencillo, y por lo tanto el mantra de que lo que se hacía, lo que se hace, las políticas que se implantan son las únicas que se pueden hacer, es sencillamente falso. Lo intuíamos, pero yo hoy puedo decirlo desde un gobierno, es falso. Y uno tiene la capacidad de elegir, de priorizar y de financiar en función de lo que son sus intereses. Claro, la diferencia es
si tus amigos son los de los consejos de administración de los bancos, entre otras cosas porque te están haciendo un hueco para cuando termines la carrera política irte a sentar allí con ellos. Y entonces, claro, quieres tenerlos contentos. La importante es, bueno, la idea de que de que no todo el poder está en las elecciones y en las instituciones. Que uno gana las elecciones, pero existen otros poderes que no son poderes democráticos, que son fundamentalmente poderes económicos y que uno no cambia cuando gana las elecciones, porque aunque las gane por mayoría absoluta, no lo cambia. Y que por lo tanto uno no va a poder llevar adelante las políticas que cree o que piensa que son buenas, porque enfrente va a tener poderes muy fuertes que no le van a dejar avanzar, ¿no? Y aquí, en la escala española, ¿no?, lo que tiene que ver con las elecciones generales, diría que el ejemplo más claro es Europa, ¿no? Es Europa, es la Troika, son los bancos, es Angela Merkel, en fin, el mal. Bueno, ¿el poder no democrático existe? Por supuesto que existe. Por supuesto que existe, y de esto también lo digo después de un año de experiencia de gobierno. Por supuesto que existen poderes que tratan de presionar, de limitar y de obstaculizar la ejecución de políticas distintas que han sido democráticamente elegidas por la gente. ¿Existen los poderes? Por supuesto. Ahora bien, existen diferencias importantes en cómo uno se enfrenta a esos poderes. Y uno puede hacerlo con servilismo o uno puede hacerlo con firmeza democrática. Es decir, la gente me ha elegido para hacer cambios y para garantizar derechos y por lo tanto, tú, actor poderoso, y ahora pongo un par de ejemplos, tienes que sentarte a negociar conmigo. Y pongo dos ejemplos. Uno son los bancos. Los bancos en nuestro país han sido un elemento fundamental de la burbuja inmobiliaria y especulativa, han sido un elemento clave de la política económica y han sido también los grandes beneficiados de la crisis. Y son entes muy poderosos, porque entre otras cosas acaparan enormemente un bien escaso, que son las casas y las viviendas. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid? Pues sentarnos con ellos, en primer lugar. Sentarnos con ellos y decirles, veréis, tenemos un problema, se llama vivienda y nos afecta a ambas partes. Así que tenemos que encontrar una solución entre ambas partes. ¿Significa esto que los bancos nos han cedido gustosamente todas sus viviendas vacías? Pues podéis imaginaros que no. Significa que con una presión inteligente y firme, los principales bancos del país nos ceden a precios razonables sus viviendas para que nosotros hagamos una política de vivienda pública y de realojo de los centenares de desahucios que se han producido en nuestra ciudad en los últimos años. Voy a poner otro ejemplo que me gusta muchísimo. En la ciudad de Madrid tenemos un desastre con la limpieza. Si vais por ahí de vez en cuando, habréis visto, más antes, pero vamos, no está la ciudad limpia tampoco ahora, que el problema de la limpieza es un problema grave, no propio de una ciudad europea, de la capital de España, vamos. ¿Qué sucedió con este contrato? Bueno, que se rebajó muchísimo el presupuesto. Todo parecía indicar que si rebajas el presupuesto y hay menos gente limpiando, la ciudad va a estar más sucia. Esto parecía una operación, un cálculo sencillo que al parecer Ana Botella no hizo. Y el contrato se adjudicó a las principales constructoras del país. Las típicas que salen siempre en todas las listas, pues esas lo tienen todos. Los 6 lotes los tienen ellas. Y las empresas, cuando nosotros llegamos y dijimos, nos sentamos con ellos y les dijimos, esto va muy mal, era la primera vez que se reunían con la alcaldesa, no con la nueva alcaldesa, tampoco con la anterior alcaldesa se habían visto nunca, las empresas adjudicatarias de la limpieza, en fin. Nos sentamos con ellas y les dijimos, tenemos un problema. Y ellos nos dijeron que ellos cumplían el contrato, que estaba todo bien, que intentaban hacer lo mejor posible, pero que bueno, que no había dinero y que hacían lo que podían. Y entonces la alcaldesa, la nueva alcaldesa, se pasó el verano recorriendo los cantones de limpieza, o sea, donde se guardan los, de donde sale cada uno de los dispositivos de limpieza. Y se lo recorrió uno a uno. Y se sacó la lista de las personas que habían fichado ese día, cada uno de los días. Y se sentó con las empresas y les dijo, mira, OHL, en el lote 3, en el cantón de Fuencarral, tenía que haber 80 trabajadores y en cambio el día 6 de agosto había 63. Y les hice un repaso cantón por cantón y empresa por empresa. A los presidentes, a los consejeros delegados, no a los técnicos. Claro, se quedaron, como decir, en un estado de shock que realmente era una foto bonita. ¿Y qué sucedió a continuación? Que después de quedarse en shock se pusieron muy rojos.
Se pusieron muy rojos, porque a continuación la alcaldesa les dijo: o cumplís el contrato o rescindo el contrato. Y no hay más opción. Y empezaron a cumplirlo. Empezaron a cumplirlo mucho más de lo que lo habían cumplido hasta ahora. Y os pongo un último ejemplo, y ya con esto termino, que, como digo, tengo que enrollarme, y este es como el colofón final, porque lo habréis visto, es uno de los temas estrella en nuestra comunidad. Nos hemos cargado la operación Chamartín. Es una versión negativa de la historia. Nos hemos cargado la operación Chamartín, una operación que iba a generar infinitos empleos. Por ahora, y en 23 años no había generado ni uno solo, porque llevaba 23 años proyectada y 23 años bloqueada por las administraciones del Partido Popular. O sea, debía ser buenísima porque no había forma de aprobarla. Y hemos decidido que es una operación que está basada fundamentalmente en un interés especulativo, que no tiene demasiados beneficios para la ciudad de Madrid, que está mal diseñada y que por lo tanto no es interesante para este equipo de gobierno. Y entonces nos hemos sentado con el BBVA, que es quien tiene los derechos, y con las administraciones que están también inmersas en el proceso, que son el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. ¿Y sabéis qué han hecho? Chantajearnos. Todos. Los públicos y los privados. Nos han chantajeado las administraciones públicas, el Ministerio de Fomento, Renfe y la Comunidad de Madrid. Nos han chantajeado agitando instituciones públicas como la Renfe, con que se llevan a Renfe de Madrid si no aprobamos la operación Chamartín. Que en primer lugar da una idea bastante penosa del respeto que tiene el Partido Popular por las instituciones de todos, que no son patrimonio suyo, que no pueden chantajear, ni amenazar, ni agitarlas como si fuera un juguete que cuando se rompe el juego me lo llevo yo porque es mío, porque la Renfe no es ni de la ministra de Fomento ni de Cristina Cifuentes, es de todos los españoles, que para eso lo pagamos con nuestros impuestos. Depresión realmente, no sé, a mí me ha resultado chocante, o sea, de lo fuerte que ha sido, ¿no? Y una campaña pagada por el BBVA en todos y cada uno de los medios de comunicación, que todas las mañanas se desayunan con un titular que dice: el mundo iba a ser perfecto porque estaba la operación Chamartín, y así durante un par de meses. Y nosotros no vamos a ceder. No vamos a ceder porque creemos que las ciudades no deben hacerse al dictado de los intereses de los bancos, sobre todo porque ya hemos vivido esa época, ya hemos vivido la época en la que las ciudades y los países y nuestro país se han puesto en marcha, se han diseñado al dictado de los intereses de los banqueros. Ya lo hemos vivido. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Un país hundido, un país en crisis, con decenas de miles de casas vacías y centenares de miles de familias sin casa. Ya conocemos las consecuencias de un modelo basado en cuando mandan los bancos. Y no lo queremos más. No lo queremos en Madrid, tampoco lo queremos para nuestro país. Así que con estas reflexiones que os comparto y que a mí me hacen... Soy de Podemos, o sea, lo tengo muy claro, pero me hacen tenerlo como todavía más claro. Cuando dudo, cuando nos critican mucho, cuando se ven muchos titulares duros, yo lo tengo muy claro. Cambiar las cosas es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de rigor, es una cuestión de estudio, es una cuestión de ser muy buenos, muy listos, saber mucho y aprender mucho. Y también es una cuestión de firmeza y una cuestión de honestidad. Y cuando uno quiere y tiene todas estas cosas, tiene ganas de cambiar la realidad en la que vive, tiene ganas de centrar las prioridades y las políticas en el beneficio de la gente, tiene ganas de gestionar el dinero público con exquisito rigor, transparencia y honestidad, uno puede hacerlo, es una decisión política. Y por lo tanto los que lo han hecho a lo largo, los que no lo han hecho a lo largo de estos años, lo han hecho porque no les daba la gana, porque el modelo les iba mejor a ellos. Y nosotros tenemos ahora la posibilidad de cambiar esas prioridades, de cambiar esa forma de gestionar los recursos públicos, de recuperar para la gente los derechos sociales que hemos conquistado, que han conquistado nuestros abuelos y nuestros padres con muchísimo esfuerzo durante muchísimos años, y tenemos al alcance de la mano poner en marcha un cambio que ya está en marcha en los ayuntamientos, que no nos olvidemos de esto, que no somos unos marcianos de repente que aparecemos y somos unos raros y unos frikis, como decía Germán. Somos, en primer lugar, los ayuntamientos de las principales ciudades de nuestro país, que han demostrado en un año que, primero, si el cambio llega a las instituciones, no hay un apocalipsis nuclear, no se hunde el mundo, no deja de funcionar el agua, no deja de funcionar la luz, al contrario, el mundo sigue girando, y disculpen que lo diga, pero las ciudades giran mejor, porque giran para su gente. Por lo tanto, ese ejemplo, permitidme, yo trato de ser siempre
humilde, no es que crea que seamos perfectos, pero creo que es un cambio que se puede ver con ese ejemplo, con mucha valentía, con mucha firmeza y también hay que decirlo con muchísima alegría, que es lo que tenemos nosotros y nosotras cuando nos encontramos en las plazas y cuando caminamos juntos hacia un futuro mejor. Así tenemos que ir al 26 de junio y así tenemos que enfrentarnos también al 27 de junio y esas negociaciones en las que tenemos que poner toda la carne en el asador para arrastrar a un partido socialista que, recordémoslo también, gobierna con nosotros en Barcelona, nos apoya a nosotros en Madrid y que por lo tanto sus excusas de ahora, de campaña, de que no hay forma de entenderse con Podemos porque somos una pandilla de locos, son falsas, porque nos apoyan en Madrid y son parte del gobierno, parte en minoría del gobierno en Barcelona. Y lo que tenemos que decirles a los señores del Partido Socialista es: ese cambio que hemos empezado a hacer juntos, en el que nos apoyáis en los ayuntamientos de las principales ciudades del Estado, es una primera fase que necesita una segunda, y la segunda es un pacto el 27 de junio para hacer a Pablo Iglesias presidente de nuestro país, con el apoyo también de